Lección número 11, para el 13 de marzo de 2021. Amor a cambio. Sábado 6 de marzo. Para memorizar. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Isaías capítulo 58, verso 10. Un director de cantos judío y su esposa, que vivían en Lincoln, Nebraska, Estados Unidos, comenzaron a recibir llamadas telefónicas amenazantes y obscenas. Descubrieron que las llamadas provenían de un cabecilla de un grupo discriminatorio estadounidense, el Ku Klux Klan. Al descubrir su identidad, podrían haberlo entregado a la policía, pero optaron por un enfoque más radical. Cuando se enteraron de que era lisiado, llamaron su puerta con un pollo preparado para la cena. Él se quedó completamente atónito. El odio que sentía se deshizo ante el amor de ellos. La pareja siguió visitándolo y la amistad creció. Incluso pensó en hacerse judío. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Isaías capítulo 58, versos 6 y 7. Irónicamente, la pareja de Lincoln ayunó al compartir su cena con el opresor hambriento, y por ende lo liberó de sus propias ataduras de prejuicio injusto. Aprendamos más sobre este importante principio espiritual según lo describe el profeta Isaías. Domingo 7 de marzo. ¿Comprar algo gratis? Isaías capítulo 55, versículos 1 al 7. Escucha este versículo. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Isaías capítulo 55, verso 1. ¿Qué contradicción ves aquí? Isaías capítulo 55, versículos 1 al 7. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y el Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Supongamos que llevas comida y te paras en la calle de una gran ciudad y anuncias a los hambrientos y sin techo, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Isaías capítulo 55, verso 1. Pero, ¿cómo pueden comprar si no tienen dinero? Sin embargo, si agregas las palabras como lo hizo Isaías, sin dinero y sin precio, Isaías capítulo 55, verso 1, la cuestión se aclara. Isaías hace un llamado a los que acepten el perdón. Isaías capítulo 55, verso 7, libremente.
Sin embargo, la palabra comprar enfatiza que lo que Dios les ofrece a las personas para satisfacer sus necesidades y deseos es valioso. En consecuencia, recibirlo requiere una transacción, transferencia de algo de valor. Dios ofrece libremente el perdón en el marco de una relación de pacto restaurada con su pueblo, pero no porque fuera gratis para él. Lo compró a un precio espantoso y con sangre de su propio siervo divino. Aunque es gratuito, el precio que él pagó fue asombroso. ¿Cuál fue el precio de nuestra salvación? Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El abordaje que hace Isaías de la salvación, ¿cómo se compara con el del Nuevo Testamento? Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Isaías encapsula el Evangelio en el Antiguo Testamento, y es lo mismo que el Evangelio en el Nuevo Testamento. Ninguna salvación por obras del antiguo pacto habría de ser reemplazada por la salvación por gracia del nuevo pacto. Desde que Dios les hizo la promesa de un libertador a Adán y a Eva, Génesis capítulo 3, verso 15, solo ha habido un camino a la salvación, por gracia mediante la fe, Efesios capítulo 2, verso 8. El regalo que Dios da es la vida eterna, por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, Romanos capítulo 6, verso 23. La salvación es gratuita porque no hay nada que podamos hacer para obtenerla. Nuestras obras nunca pueden ser lo suficientemente buenas como para salvarnos. Sin embargo, al mismo tiempo, nos puede costar todo. ¿Qué significa esto? Ver, por ejemplo, Mateo capítulo 10, verso 39, Lucas capítulo 9, verso 23, Lucas capítulo 14, verso 26 y Filipenses capítulo 3, verso 8. Lunes 8 de marzo. Altos pensamientos y caminos. Isaías capítulo 55, versículos 6 al 13. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. El lugar de la zarza crecerá ciprés, y el lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída.
¿Por qué dice Dios que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros, como son más altos los cielos que la tierra? ¿Qué crees que significa eso? Indudablemente, el Dios que creó un universo en el que incluso algunas de las cosas más simples contienen misterios que nuestra mente no puede siquiera empezar a entender, es un Dios cuyos caminos están más allá de lo que podemos comenzar a percibir plenamente. En consecuencia, este conocimiento de su superioridad infinita debería ayudarnos a recibir humildemente su ayuda. Ver Isaías capítulo 57, verso 15. Escucha Isaías capítulo 55, versículos 6 al 9. ¿Cuál es el contexto en el que el Señor habla acerca de que sus caminos y sus pensamientos son más altos de lo que podemos imaginar? ¿Qué dice que hace que sea tan difícil de entender para nosotros? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De todos los grandes misterios del universo, sin duda el más grande de todos es el plan de salvación, un misterio que apenas podemos comenzar a entender. Efesios capítulo 6, verso 19. El hecho de que el Creador del universo se rebajara a revertirse de humanidad y llevar una vida de sufrimiento y trabajo duro, solo para morir en nuestro favor como sacrificio por el pecado, y todo para poder perdonarnos y mostrarnos misericordia, es una verdad que conmoverá el corazón de los seres creados de Dios por toda la eternidad. El tema de la redención es uno en el que anhelan mirar los ángeles. Será la ciencia y canción de los redimidos por los siglos sin fin de la eternidad. ¿Acaso no merece ser estudiado y meditado cuidadosamente ahora? El tema es inagotable. El estudio de la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio y su obra de mediación embargarán la mente del estudiante diligente mientras dure el tiempo, y mirando al cielo con sus innumerables años, exclamará: «Grande es el misterio de la piedad». Palabras de vida del Gran Maestro, página 103. Considera las cosas malas que has hecho, las personas a las que has lastimado, las palabras desagradables que pronunciaste, la manera en que decepcionaste a los demás, por no decir a ti mismo, y sin embargo Jesús puede perdonarte todas estas cosas, y en este momento tú puedes presentarte ante la vista de Dios como perfecto y justo. Si eso no es un misterio, ¿qué es? Martes 9 de marzo. Amigos de ayuno. Isaías capítulo 58, versículos 1 al 8. ¿A qué se refiere el ayuno en Isaías capítulo 58, verso 3? Isaías capítulo 58, versículos 1 al 8. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios.
Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Este debe ser el ayuno del día de la expiación, el único ayuno ordenado por Dios. Levítico capítulo 16, verso 29 y 31, capítulo 23, versos 27 al 32. Esto se confirma en Isaías capítulo 58, verso 3, por la expresión paralela humillamos, que sigue la terminología de Levítico. Humillarse, afligirse, se refería a varias formas de abnegación, incluido el ayuno. Comparar con Salmos 35:13, Daniel capítulo 10 versos 2, 3 y 12. El contexto del día de la expiación explica el mandato de Dios: alza tu voz como trompeta. Isaías capítulo 58 verso 1. Este tipo de trompeta de cuerno de carnero, llamado chofar, debía hacerse sonar como recordatorio 10 días antes del día de la expiación. Levítico capítulo 23 verso 24. Además, cada 50 años en el día de la expiación era para anunciar el comienzo del año del jubileo. Levítico capítulo 25 versos 9 y 10. Comparar con Isaías capítulo 27 verso 13. Escucha Isaías capítulo 58 versos 3 al 7. ¿Qué queja les presenta el Señor? ¿Qué tenía de malo su ayuno? ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Parece que el pueblo esperaba que el Señor lo felicitara por su piedad. Por supuesto, hacían todo al revés. Practicar la abnegación en el día de la expiación era expresar su gratitud y su lealtad hacia Dios, el día en que el sumo sacerdote acudía a Dios para purificar el santuario, y así limpiarlos de los pecados por los que ya habían sido perdonados. Levítico capítulo 16, comparar con el capítulo 4.
Sus actos debían haberse realizado en agradecimiento y gratitud al Dios que los salvó en el día del juicio, no para obtener la aprobación de Dios por su piedad y devoción. Al fin y al cabo, eran los pecados del pueblo los que habían contaminado el santuario de Dios. Había que purificarlo con sangre derramada por lo que ellos habían hecho. Una de las lecciones concluyentes que extraemos de estos pasajes apunta a la diferencia entre ser simplemente religioso y ser un verdadero seguidor de Cristo. ¿Qué diferencia encontramos aquí? ¿En qué medida nosotros individualmente afrontamos este mismo peligro, que es creer que nuestros rituales religiosos de alguna manera muestran que realmente estamos siguiendo al Señor como Él nos lo pide? Miércoles 10 de marzo. Lucha de ayuno. Isaías capítulo 58, versículos 1 al 12. 10 días después de que las trompetas recuerdan al pueblo de Dios que el Señor es aclamado como su Rey, el mismo día de la expiación, cuando la humildad de ellos a través de la abnegación confirma su lealtad a Él como Rey. El profeta alza su voz como una trompeta para declarar que se están rebelando contra Él. Isaías capítulo 58, verso 1. Escucha Isaías capítulo 58, versículos 6 al 12. ¿Cuáles son los actos que Dios considera verdaderos actos de abnegación? A fin de cuentas, ¿qué es más difícil saltearse algunas comidas o usar tu tiempo y tu dinero para alimentar a los sin techo de tu ciudad? ¿Cuál es el principio que se distingue detrás de estos actos? ¿En qué medida estos actos forman parte de la verdadera religión? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Cualquiera puede ser religioso, cualquiera puede participar de rituales religiosos, pero por más que los cumplas en forma correcta, en el momento apropiado y siguiendo todas las normas, eso no es todo lo que el Señor quiere. Analiza la vida de Jesús. Aunque él era fiel a los rituales religiosos de su época, los autores de los evangelios se centran mucho más en sus actos de misericordia, curación, alimentación y perdón a los necesitados que en su fidelidad a los ritos. El Señor pretende una iglesia, un pueblo que predique la verdad al mundo. Pero ¿qué atraerá más a la gente a la verdad, tal como es en Jesús? ¿El estricto cumplimiento de las leyes alimentarias
o la voluntad de ayudar a los hambrientos, el descanso estricto en el día de reposo, o tu disposición de usar de tu tiempo y tus energías para ayudar a los necesitados? Escucha Mateo capítulo 25, verso 40 y Santiago capítulo 1, verso 27. ¿Qué nos dicen? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Santiago capítulo 1, verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Analiza las bendiciones de Isaías capítulo 58 que Dios dice que recibirán quienes buscan suplir las necesidades de los menos afortunados. ¿Qué crees que nos está diciendo el Señor aquí? Estas promesas se refieren a una intervención sobrenatural en nuestra vida si hacemos estas cosas, o quizás se trate de la bendición natural que recibimos al brindarnos a los demás en lugar de ser egoístas, codiciosos y estar absortos en nosotros mismos. Explica tu respuesta. Jueves 11 de marzo. Un tiempo para nosotros. Isaías capítulo 58, versos 13 y 14. ¿Por qué Isaías habla del sábado? En Isaías capítulo 58, versos 13 y 14. ¿Qué conexión tiene esto con la escena del día de expiación en los versículos anteriores? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El día de expiación anual era un día de reposo. Este día de reposo ceremonial especial era como el sábado semanal, en el que se prohibía todo tipo de trabajo. Levítico capítulo 23, versos 27 al 32. Por lo tanto, como lo reconocieron los primeros adventistas del séptimo día, la norma de que el período de descanso del día de la expiación tenía lugar de tarde a tarde. Levítico capítulo 23, verso 32, nos informa que lo mismo se aplica al sábado semanal. Del mismo modo, aunque el contexto principal de Isaías, capítulo 58, versos 13 y 14, es el día de la expiación ceremonial, su mensaje también se aplica al sábado semanal. Escucha Isaías capítulo 58, verso 13. ¿Qué clase de día se supone que es el sábado? ¿Cómo podemos hacer que nuestra experiencia sabática sea como se la describe aquí? Además, cuando piensas en lo que representa el sábado, ¿por qué debería ser como el día que se describe en este pasaje? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Isaías capítulo 58 aborda tres temas principales: la abnegación, la benevolencia social y el sábado. ¿Cómo se relacionan entre ellos? En primer lugar, los tres requieren concentrarse en Dios, en sus prioridades y reconocer nuestra dependencia de Él. En segundo lugar, al hacer estas tres cosas, los seres humanos buscan la santidad al imitar a Dios.
Ver Levítico capítulo 19, verso 2, quien en la persona de Cristo se humilló a sí mismo. Filipenses capítulo 2, verso 8. Demuestra bondad abnegada. Juan capítulo 3, verso 16, y descanso en sábado al final de la semana de la creación. Génesis capítulo 2, versos 2 y 3. Éxodo capítulo 20, verso 11. Medita en estas otras semejanzas entre los temas de la abnegación, la benevolencia social y el sábado, según se describe en Isaías capítulo 58. La libertad sabática del trabajo semanal es buena porque nos permite renovarnos. Éxodo capítulo 23, verso 12, Marcos capítulo 2, verso 27. Jesús mostró que los actos de bondad son apropiados en el día de reposo. Marcos capítulo 3 versos 1 al 5. Juan capítulo 5 versos 1 al 17. La verdadera observancia del sábado trae gozo. Isaías capítulo 58 verso 14. Al igual que ayudar a los demás. Isaías capítulo 58 versos 10 y 11. ¿Qué debes cambiar en tu vida para experimentar estas bendiciones personalmente? Viernes 12 de marzo, para estudiar y meditar. Nadie puede practicar la verdadera benevolencia sin sacrificio. Solo mediante una vida sencilla, abnegada y de estricta economía, podemos llevar a cabo la obra que nos ha sido señalada como representantes de Cristo. El orgullo y la ambición mundana deben ser desalojados de nuestro corazón. En todo nuestro trabajo ha de cumplirse el principio de la abnegación manifestado en la vida de Cristo. En las paredes de nuestras casas, en los cuadros, en los muebles, tenemos que leer esta inscripción: a los pobres que no tienen hogar, acoge en tu casa. En nuestros roperos tenemos que ver escritas con el dedo de Dios estas palabras: viste al desnudo. En el comedor, en la mesa, cargada de abundantes manjares, deberíamos ver trazada esta inscripción: comparte tu pan con el hambriento. Ver Isaías capítulo 58, verso 7. Ministerio de Curación, páginas 157 y 158. Preguntas para dialogar. 1. Presta atención a la pregunta que Isaías hizo a la gente de su época. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Isaías capítulo 55, verso 2. ¿En qué medida nosotros hacemos lo mismo al trabajar por lo que no satisface? ¿Por qué es tan fácil caer en esa trampa? 2. Si la abnegación, la benevolencia social y el sábado eran importantes en el día de la expiación, en la época de Isaías, son igualmente importantes en el día de la expiación del tiempo del fin. Daniel capítulo 8, verso 14, en el cual la trompeta del jubileo de Dios señalará la máxima libertad en la segunda venida de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 52, comparar con Levítico capítulo 25, versos 9 y 10. Explica tu respuesta. 3. En clase abran un debate sobre el tema de guardar el sábado. ¿Qué crees que tenía en mente Isaías cuando dijo que deberíamos dejar de hacer nuestra voluntad en sábado y al mismo tiempo llamarlo delicia? Isaías capítulo 58, verso 13. ¿Cómo podemos armonizar las dos cosas? Ten en cuenta el contexto del pasaje completo de Isaías capítulo 58. Resumen. En Isaías capítulos 55 y 58, el profeta hace un llamado a su pueblo
para que renuncie a sus pensamientos y sus caminos y regrese a Dios, cuyo ideal para su felicidad es mucho más elevado que el de ellos. Perdona misericordiosamente y luego insiste en que los perdonados sean misericordiosos, en armonía con el espíritu del día de la expiación y el sábado, porque el don del perdón de Dios, si se lo recibe verdaderamente, transforma el corazón.